El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien está presente en el Colegio de Sinaloa como participante del cuarto coloquio internacional sobre violencia organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y nos va a acompañar el día de hoy el doctor Valenzuela Arce para platicar de un tema muy interesante: narcopolítica, juvenicidio y narcocultura. Tres temas que se unen y que desafortunadamente son parte de la realidad cotidiana en este país desde hace ya bastante tiempo. El doctor José Manuel Valenzuela viene del Colegio de la Frontera Norte, una institución que se ha dedicado en gran medida a estudiar el fenómeno de la violencia, entre muchos otros, y que de alguna u otra manera pues está participando en el armado de este mapa, de este rompecabezas de lo que es la realidad mexicana desde hace ya algún tiempo. Vamos a escuchar sin más preámbulo aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor José Manuel Valenzuela Arce. Platíquenos un poco acerca de esta ponencia, cómo está estructurada para que la gente pues tenga una idea de lo que significa todo esto. Sí, este trabajo articula tres ejes conceptuales: el tema de la necropolítica, juvenicidio y narcocultura, y parto de un gran reconocimiento. La principal causa de muerte de jóvenes en América Latina es la violencia. Entonces tenemos la región más desigual del mundo en América Latina, y tenemos también una condición donde la muerte artera se ha visto sobreexpuesta en nuestra realidad. Y esto yo lo empecé a trabajar a partir de un libro que publiqué que se llama Sed de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, y donde un asunto me quedó como constatación de esa investigación. Y es que nosotros no podemos ser contadores, no podemos contar las muertas y los muertos. No es nuestra función. Nuestra función es entender las razones por las cuales se están generando estas condiciones sociales para que la muerte se convierta en una figura central que trunca los procesos de vida. Entonces, ahí lo que me quedó muy claro es que lo que define al feminicidio es principalmente el feminicidio como el acto misógino límite que arranca la vida de la mujer por el hecho de ser mujer. Es el conjunto de procesos de precarización de vida, que incluye precarización urbana, precarización laboral, precarización a través de la ruptura de los marcos comunitarios, que incluye también una trata humana muy fuerte que estamos teniendo como problema. Y entonces esta dimensión que del tránsito de las muertas de Juárez al feminicidio permitió colocar acto homicida. No eran mujeres muertas, eran mujeres asesinadas. Y esta condición, haciendo ese trabajo, me ayudó a entender que gran parte de las cifras que estamos observando, más de 140,000 asesinados desde el inicio de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, 33,000 desaparecidos en nuestro país, al constatar que la mayoría de esas víctimas son jóvenes
Entonces eso llevaba a la necesidad de visibilizar a través de un concepto que propuse Juvenicidio para, como una apuesta ética, académica y política, para hacer visible algo que necesitamos entender y también ubicar cuáles son esos marcos de precarización de las vidas juveniles que hace que o posibilita que nos estén asesinando. Entonces, si la necropolítica en un sentido amplio es un concepto de Achille Mbembe, lo que nos plantea es todo este dispositivo que construye una estrategia política que define quién puede vivir, quién debe morir, en el cual estamos en un marco de sacrificables, de desechables, donde esto no solo es un asunto mexicano, tenemos en la limpieza social en Centroamérica, en el Triángulo Norte, Salvador, Honduras, Guatemala, con los jóvenes organizados territorialmente en barrios, tenemos el tema de los 5.700 jóvenes principalmente asesinados como falsos positivos en Colombia, donde el gobierno ofrecía prebendas para quienes mataran a guerrilleros. Entonces empezaron a matar campesinos y a jóvenes de los barrios precarizados y los presentaban como guerrilleros caídos en combate. El tema mismo que podemos observar en esta ya largo recuento de 30.000 desaparecidos en Argentina, más de 5.000 asesinados en Chile. Entonces podemos ir haciendo un recorrido que incluye de manera muy fuerte el asesinato de jóvenes afrodescendientes en Brasil, que los matan en 2.5 veces más de lo que representan proporcionalmente como población, o la limpieza social en las favelas brasileñas, con todo lo que hemos estado observando de muerte impune. Entonces todo esto nos lleva a una conclusión donde efectivamente hay estrategias de muerte artera, de gente que muere y no pasa nada. La impunidad y la ausencia de rostro de las personas asesinadas durante esta supuesta guerra contra el crimen organizado ha sido la constante. Y hay algunas excepciones, como estos muchachos que todos vimos las fotografías caídos dentro del campus del Tecnológico de Monterrey con armas largas, las fotografías sicarios caídos en un enfrentamiento con el ejército, y después, gracias al capital social del Tecnológico de Monterrey, supimos pues que no eran sicarios, que eran dos extraordinarios estudiantes de posgrado del TEC y que estaban ahí en ese momento ahí preparando sus exámenes de grado del día siguiente, donde fueron abatidos, les quitaron sus credenciales, les pusieron las armas. Entonces, ¿cuántos casos de estos 140,000 de los que hablamos conocemos realmente quiénes eran y por qué fueron asesinados? Entonces, todo esto nos lleva a la necesidad de construir un concepto que es el de juvenicidio, porque se está asesinando de manera persistente a jóvenes y tenemos un hecho ominoso. Por primera vez desde la Revolución Mexicana tenemos una disminución de la esperanza de vida al nacer en México. Y esto fundamentalmente está vinculado con el asesinato de jóvenes. Entonces, lo que yo quiero plantear en mi presentación del día de hoy por la tarde, tiene que ver con, colocar cómo se construyen los distintos dispositivos de política que facilitan la muerte artera, la muerte de personas y que estos asesinatos que quedan fundamentalmente impunes. Número 2, el tema de que estas personas en su gran mayoría son jóvenes y que tenemos que repensarnos como sociedad, porque no hay solución para los grandes problemas juveniles desde la condición de ser joven. Los grandes problemas que están padeciendo los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social y cultural que estamos definiendo y que excluye a grupos muy amplios de la posibilidad de acceder a los satisfactores que la sociedad de consumo les bombardea de forma cotidiana. Y así llegamos al tercer concepto que trabajaré, el de narcocultura, porque ha habido una sobreestetización del tema de la narcocultura y la gente piensa en narcocultura y piensa tejana, cinto piteado, piensa las botas, piensa después, la estética chalina y luego la estética, digamos, alterada, enferma, ondeada, etcétera, etcétera, pero no, tenemos que partir de un concepto de cultura, y para mí cultura es el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado del mundo, de la vida y de la muerte.
Y entonces lo que hemos estado observando en los últimos años con la precarización de las condiciones de vida de la población es que el tema del narco emerge como un referente importante de que posibilita dos condiciones fuertes. Uno, lo que llamamos los tonas, estos niños que dicen todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego, y que al final de cuentas esto está vinculado con el cierre de las posibilidades de construir proyectos viables de vida, jóvenes que saben que trabajando 10 horas diarias por 60 años no llegarán al acceso de esos productos simbólicos que les ofrecen como elementos que definen el tener como éxito en la vida y no el ser. Y tenemos también que estos jóvenes entonces hacen una apuesta para tener esos ámbitos, esos atisbos de poder y de satisfacción, las mujeres trofeo, los carros emblemáticos, el licor inaccesible para la mayoría de los jóvenes, en fin, toda esta condición que lleva a una situación muy clara, el tema de la banalización de la vida, de la muerte, del mal y del bien en la sociedad que estamos viviendo. Y entonces, pero junto al tema de estos jóvenes en América Latina, estamos hablando de millones que justo van a hacer esa apuesta y decir, no, hay una expropiación de la esperanza. Jóvenes que saben que uno, no tienen los empleos. 2, 6 de cada 10 empleos que se generan son en la informalidad. 3, saben que trabajando no van a salir de la pobreza. 4, saben que gran parte de esa informalidad está asociada a la paralegalidad. 5, interiorizan que la educación dejó de ser ese recurso certero de movilidad social. 4, la mayoría de los jóvenes que inician un proceso educativo al llegar a la prepa, la mitad ya desertaron. 6, los que terminan una carrera universitaria, la mayoría no van a trabajar en lo que estudiaron. 7, el desempleo es proporcionalmente mayor entre quienes terminaron una carrera. Entonces, y 8, el tema del sitio de la violencia que estamos observando. Pero esto al mismo tiempo se vincula con otro factor, el quiebre, la fractura del marco axiológico. Los jóvenes no creen en el polo de los buenos, y lo digo basándome en la encuesta nacional de la juventud en la cual participé. El político es una figura degradada ante los ojos de las y los jóvenes, no creen en las instancias de procuración de justicia, pero algo más pues igualmente grave es que para ellos no hay una diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante. Hay un quiebre axiológico fundamental, y esto también impacta, digamos, lo que serían las expectativas, los proyectos y la posibilidad de construir esas digamos, certezas desde las cuales los jóvenes puedan iniciar rumbos de vida dentro de los marcos formales. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de historia. Quino, explorador y misionero. Eusebio Francisco Quino se asocia con el periodo de evangelización en México durante los siglos XVI y XVII. Su influencia pervive hasta nuestros días, pues anualmente se le rinde homenaje en varias ciudades de Arizona, donde participó en su fundación, y en nuestro país varias poblaciones llevan su nombre. Nació en Italia y se incorporó a los jesuitas a los 14 años. Posteriormente llegó a la Nueva España. En 1683 viajó como cosmógrafo real y misionero para descubrir y colonizar el norte del país. Emprendió la exploración de los actuales territorios de Sonora, Sinaloa y Arizona, llamada Pimería Alta. El padre Quino apoyó a los indígenas con la introducción de la ganadería y métodos de cultivo modernos en la agricultura. Por su experiencia y su trato, se convirtió en uno de los misioneros más queridos de la época. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Le reitero a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estado que llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con el doctor José Manuel Valenzuela Arce del Colegio de la Frontera Norte, quien nos acompaña para platicar de un tema muy interesante: narcopolítica, juvenicidio y narcocultura.
El doctor Valenzuela Arce participa en el 4º Coloquio Internacional sobre Violencia, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ha tenido a bien regalarnos unos minutos. Vamos a seguir escuchándolo aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Y la otra figura que quería señalar es el tema de los ponchis. Nos escandalizamos cuando apareció esta figura de un niño que a los 5 años vivía en condiciones extremas de precarización, el ponchis famoso. A los 11 años él disfrutaba de torturar y ejecutar a personas. La mala noticia es que tenemos más de 100,000 niños en condiciones de precarización similares a las del ponchis. La mala noticia es que algunos estiman 30,000 niños involucrados en distintas facetas de los pliegues del narcomundo. La mala noticia entonces es que estamos construyendo sociedades donde se posibilita la conformación de este tipo de opciones para niños y jóvenes, porque yo siempre insisto, no nacen niños sicarios. Claro. No hay una predisposición al mal como tal, pero estamos creando condiciones sociales que efectivamente hacen viable y posible que esto ocurra. Y esto tiene distintas expresiones, ahí es donde entra la otra dimensión. Pero lo central es cómo se incorpora, el narco, cómo se incorpora el llamado crimen organizado como un referente importante en esa construcción de sentido de la vida de los muchachos. Y ya lo otro, distintas expresiones como los corridos, que el corrido siga haciendo lo mismo que viene haciendo desde mediados del siglo XIX, hacer la crónica social, contar los eventos que ocurren, narrar, es testimonio, es una apotegma, también es denuncia, todo esto que ha sido la historia del corrido y que ha venido incorporando procesos sociales que impactan a la sociedad. Bueno, las historias que emergen de los entramados del narcomundo son tan impactantes que por supuesto han sido recreadas a través de los corridos, y entonces podemos, simplemente lo enumero porque no tendríamos tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero tenemos todos los contrabandistas tequileros durante la ley seca, la ley Volstead de 1919 a 33, donde narraba estas acciones como un asunto. Antes había corridos de contrabando, no necesariamente estos productos. Luego tenemos todo el tema de lo que fue ya los Alegres de Terán. En los 50 graban el disco de contrabandistas famosos, y luego ya en los 70, 80 con figuras como los Tigres del Norte tenemos toda una expresión que nos habla de la presencia social arraigada del narcotráfico, y emergen diversos corridos, algunos de ellos todavía con un tono fuertemente metafórico. Los pinos me dan su sombra, mi rancho pacas de Aquilo, por poner un ejemplo. Pero en los 90 viene una radicalización de la narrativa acorde con lo que era el asentamiento mucho más profundo y visible de la presencia del narco. Y con los corridos perrones empezamos a ver cómo se iba haciendo más fuerte esa temática del narco dentro de los corridos, y llegamos de manera más reciente con Twin Enterprise y los hermanos Valenzuela con este movimiento que se llama Movimiento Alterado. Pero para mí esto lo que explica, lo que nos ayuda a entender, es que el narco salió del closet, y en la medida que sus acciones, sus actos, su presencia, su poder se vuelven mucho más directos, más visibles, a través de múltiples expresiones de lo que sería el suplicio público, a través de la decapitación, desollamiento, descuartizamiento, los cuerpos colgantes, cabezas rodantes, y por otro lado toda la dimensión de los sitios a los espacios de libertad de la sociedad civil, a través de retenes policiales y policíacos, a través de cateos domiciliarios, a través del levantón. Lo que vimos es que se rompió esta idea del mundo raro a la José Alfredo Jiménez, donde eran como gente que estaba en otro lugar, en algo han de andar, etcétera, y de repente nos vimos implicados en la condición de riesgo, y la gente empezó a sentir temor, empezó a sentir miedo cuando el levantón, el cobro de piso, el cobro de cuota, la extorsión, el secuestro, empezó a sitiar a la sociedad civil. Y entonces todo esto lo que nos fue indicando era una condición, una presencia mucho más abierta, mucho más explícita, y esto también quedó
quedó, digamos, consignado en los corridos que ahora están circulando, y una transformación estética, de la estética chalina, digamos, hacia lo que sería toda esta nueva forma más, o trajes más camuflados, pero al final son los mismos códigos los que están presentes en esta, digamos, narcocultura, que insisto, la narcocultura no es el mausoleo, la narcocultura no es la ropa que se ponen los narcos, la narcocultura es cómo se construye ese sentido de vida y también expresiones de poder, donde muchas veces este poder implica la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Y no solo estamos hablando del llamado crimen organizado, estamos hablando de la conformación de un poder fuertemente articulado con elementos que participan dentro del propio Estado. No podemos entender esto más allá de las armas de fuego. El verdadero poder del tema del narco está en las estrategias de corrupción y complicidad que genera, y por lo tanto en esos vínculos y alianzas con figuras que participan dentro del propio poder de Estado. Doctor, de todo esto que nos habla, seguramente muchas personas que nos están sintonizando pensarán, ¿qué papel, en qué medida las generaciones que nacimos, digamos, hasta los años 60, que hoy somos padres, quizá muchos ya en un proceso más allá, abuelos, tuvimos algo que ver? ¿Descuidamos qué? ¿Cómo participamos? Porque este proceso social, en cierta medida, no surgió espontáneamente. Hubo un caldo de cultivo para que sucediera en gran medida. ¿Qué papel jugamos aquellas generaciones a los que siempre decimos, como para escudarnos, nos tocó otra época, era diferente, era mejor, no había estas cosas, pero algo hicimos o algo dejamos de hacer en cierta medida para que esto sucediera de alguna manera? ¿Cuál sería su visión de esto? Yo creo que hay obviamente una responsabilidad de la sociedad civil en términos de lo que podemos hacer y no estamos haciendo de manera correcta. Pero por otro lado estamos hablando de procesos estructurados y estructurantes de la propia violencia. Efectivamente, los que crecimos en el milagro mexicano, por ejemplo, la noción de crisis, la crisis era una coyuntura muy particular donde se hablaba, saldremos de la crisis, y había todo un escenario de acción para salir de esa crisis. Ya no hablamos de crisis, no existe crisis. Lo que estamos viviendo son procesos de precarización, donde no importa, porque la gente se está generando formas de vida precarizadas donde no tiene ningún horizonte de salida, donde esto que Baum habla de los desechables, los precarios de Judith Butler, los canallas que nos dice Derrida y que nos dice Chomsky, los monstruos que nos dice Antonio Negri y Marie-Louise Pratt. Entonces estamos hablando de la generación ahora de una población que se vista como desechable. No es el ejército de reserva industrial que pensábamos. Estamos hablando de sociedades que simplemente están asumiendo que la precarización es parte del propio proyecto y ni siquiera es un escenario de crisis. Vamos a ver cómo sacamos. Sigue expandiendo, sigue creciendo la desigualdad social y sigue creciendo la pobreza en nuestros países y sigue creciendo la indefensión, la vulnerabilidad. Entonces, aquí el tema fundamental es cómo nos articulamos como sociedad, cómo repensamos lo que serían los propios rasgos del proyecto social y del proyecto civilizatorio que estamos construyendo, o incivilizatorio, como le pueden llamar algunos. Y ahí es donde entra un tema de la mayor relevancia, el hacer que las vidas importen, porque caímos en esa apatía, en esa indolencia. No nos están importando las vidas. Que pensar en cualquier contexto, si pensamos ahorita la tragedia que estamos viviendo con el temblor, por ejemplo, y se habla, 400, 500 personas que murieron, pues estamos hablando como si con esta supuesta guerra contra el crimen organizado hubiéramos tenido más de 60 temblores y cada año hay mucho más muertes, y no somos capaces de darle la dimensión precisa que esto tiene como parte de lo que es una muerte artera que no tendría por qué estar ocurriendo. No tendríamos por qué estar metidos en esto. Cuando se inicia la guerra contra el narco en diciembre de 2006, en México teníamos 5.7% de población que alguna vez en su vida había probado una droga, no usuarios y no adictos. Estados Unidos tenía de 20 a 25 millones de usuarios y adictos. ¿Por qué nos estamos matando nosotros? Lo que tenemos es un modelo iatrogénico
Esto significa que la medicina es más perjudicial, más dañina que la enfermedad. Entonces, lo que tenemos es primero que repensar ese marco prohibicionista que genera una criminalización de personas a través del consumo. Esto tendría que cambiar radicalmente. Porque además Estados Unidos ya lo están, casi todos los estados lo permiten, el consumo de marihuana con fines curativos, y ahora avanza incontenible la despenalización para consumo, digamos, recreativo. Y sin embargo, nosotros nos seguimos matando. Allá nos presentan la primera máquina expendedora de marihuana, donde la gente podrá ir con una tarjetita y como sacar una soda de la maquinita, saldrá su paquetito. Y nosotros nos seguimos matando. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es realmente repensar el proyecto de sociedad que estamos construyendo. Repensar donde la vida nos importen. Las condiciones para que la gente, para que los jóvenes realmente puedan pensar que trabajando sí pueden construir un proyecto de vida viable, hacer las condiciones para que la educación realmente sea de manera contundente un dispositivo en el que el joven diga voy a estudiar y voy a tener un proceso mejor de vida, ¿no? Que lo tuvimos en otro momento. Todo eso es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir, y yo creo, y por otro lado, pues quitar el tema, un asunto fundamental que es el tema del miedo. Este miedo derivativo que dice Bauman, que tiene dos dimensiones. La primera es, como lo señalé hace un momento, que ya no es el tema de una violencia que está afuera, sino que es una violencia que a todos nos implica, que está ya en todo el país. Y número dos, el hecho de que reconocer que muchas veces nos sentimos pues absolutamente indefensos frente a un comando de 100 hombres armados que llegan. Entonces, lo que intentamos es redefinir esos escenarios de miedo y replantear proyectos a favor de la vida, replantear esas y cuestionar todas esas necropolíticas donde hay vidas que no importan. Y esto no solo es el caso latinoamericano. Todo este movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, cuando uno ve los datos duros, pues sí, hay claramente una condición dirigida de muerte hacia la población afrodescendiente y latina en porcentajes mucho mayores que la blanca. Entonces, lo que nos está indicando es que no es solo que por ejemplo, dejamos de hacer algo y donde la muerte se asienta de manera fuerte, sino que esa muerte visita principalmente a personas que involucran o que concentran diversos rasgos de identidad precarizada, y los van a matar si eres pobre, si eres mujer, si eres lesbiana, si eres homosexual, si eres transexual, si eres indio, si eres afrodescendiente. Entonces, la articulación de algunas o varias de estas identidades precarizadas son las que coloca en mayor medida a la gente en condiciones de riesgo de cárcel o riesgo de muerte. Estamos a punto de terminar. Le quiero reiterar que acabamos de escuchar una entrevista con el doctor José Manuel Valenzuela Arce del Colegio de la Frontera Norte, quien participó en el 4º Coloquio Internacional sobre Violencia organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que nos habló el día de hoy del tema narcopolítica, juvenicidio y narcocultura, un tema verdaderamente interesante. Nos despedimos, le agradecemos su atención a este programa y también lo invitamos para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información solicitándola al correo electrónico coldecin@yahoo.com.mx o entrando a la página de nuestra institución www.elcolegiodesinaloa.gov.mx, pero también puede volver a escuchar esta emisión y muchas más si entra a YouTube y teclea simplemente en ese sitio El Colegio de Sinaloa para obtener un menú de alrededor de 100 emisiones como esta para que usted las escuche cuando lo desee. Nos despedimos, yo soy Gerardo Osornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso,
una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.